La Pascua de Sangre. Investigaciones modernas sobre los crímenes rituales judíos. Hemos escrito bastante sobre lo que los judíos llaman libelo de sangre y nosotros simplemente crímenes rituales. La acusación de cometer sacrificios humanos fundamentalmente en niños pero también en personas adultas, viene desde la época romana, pero se afianza a partir del siglo XII de nuestra era, extendiéndose por toda Europa y también por las regiones sometidas al Islam. Un trabajo esencial de denuncia de estos crímenes, fue el producido por el Dr. Helmut Schramm, titulado El asesinato ritual judío. El mismo es una profunda investigación histórica sobre el tema, que ha sido denunciada y sus ejemplares desaparecidos por el poder del judaísmo. El libro fue editado en 1944 y por tanto, sin entrar a discutir sus elementos académicos y de investigación, se lo descalifica simplemente porque nació en Alemania nazi. En el año 2007, sin embargo, las investigaciones y conclusiones del Dr. Helmut Schramm fueron confirmadas por el profesor Ariel Toaz, quien también reivindicó otras investigaciones realizadas en Austria en tiempos más recientes, las del profesor Robert Praner. El profesor Praner fue una figura destacada del mundo académico austríaco en la década de los años 90. Enseñaba ética y ciencias sociales en la Universidad Católica de la Santa Cruz, en Viena. Este académico realizó una profunda investigación en el año 1998 sobre la veracidad o no de los supuestos asesinatos rituales judíos. Sus conclusiones fueron lapidarias. Sería una falsificación de la historia atribuir la acusación de ciertos asesinatos rituales de la Edad Media al odio del nazismo. Se sabe que los judíos pecaron no solo contra los niños, como en el caso de Anderl von Rhin, sino también contra seres humanos adultos. 1. Pero fue aún más a fondo, y el profesor Robert Praner exigió abiertamente a la comunidad judía, que debía disculparse públicamente por ser culpables de delitos de sangre, en el marco de un Congreso Judío Mundial. Incluso la sangre de los cristianos asesinados, derramadas por manos judías, clama al cielo. Se debe esperar que un Congreso de los judíos del mundo pidan perdón por los crímenes cometidos contra el nuevo pueblo de Dios, nacido de la sangre de Jesús en la cruz. 2. Obviamente el profesor Praner fue llevado a juicio por cometer delito de odio. Pero sucedió algo que es difícil de imaginar. El fiscal de Viena informó el 7 de julio de 1998 que había comprobado que no se encuentran suficientes razones para levantar cargos contra Robert Praner bajo sospecha de incitación. 283 del Código Penal. Inmediatamente la Liga Antidifamatoria y otros centros de presión judía protestaron contra esta decisión, pero el proceso quedó trunco por falta de mérito. 3. Si no había razones suficientes establecidas por el Ministerio Público después de un examen a fondo del material del profesor Praner para iniciar un proceso criminal, sus dichos deben haber sido correctos. Una conclusión diferente no puede existir aquí, especialmente desde que la queja fue hecha en Austria, uno de los principales países europeos, junto con Alemania, donde los intereses judíos rigen la vida nacional. 10 años después del explosivo reconocimiento del profesor Praner detonó otra bomba en Italia. El historiador judío Ariel Toaz, profesor de la Universidad Bar Ilan en Ramat Gan Teléfono Aviv, Israel, en el año 2007, publicó su famoso libro Pasque di Sangue, Pascua de Sangre. Ariel Toaz, no es cualquier persona, y mucho menos un nazi. Es el hijo del gran rabino emérito de Roma, Elio Toaz. Ariel Toaz ha investigado durante décadas el tema de los asesinatos rituales judíos y para él muchas fuentes estuvieron abiertas, mientras que no sucedió eso con los investigadores no judíos. Después de evaluar varios textos hebreos, Toaz llegó a la conclusión siguiente. Existieron ciertos círculos judíos a finales del medioevo que ejecutaron crímenes rituales contra niños cristianos. Se realizaban prácticas mágico-terapéuticas. 4. Aún más sensacional que la respuesta del fiscal a las revelaciones profesor Praner, fue la actitud que tomó la Universidad de Teléfono Aviv donde enseña en el profesor Toaz. La universidad renunció a cualquier acción disciplinaria contra el profesor, ya que él fue capaz de presentar un amplio material histórico confirmatorio de las conclusiones a las que arriba en su libro. Un portavoz de la universidad dijo que con los materiales presentados vinculados al libro del profesor, Pasque di Sangue o Pascua de Sangre, y que basan sus afirmaciones, la misma se ha mostrado de hecho, satisfecha. 5. La Universidad Bar Ilan no quiso dar ningún debate científico y trató de no causar más alboroto sobre el tema. En este caso, no hay que olvidar que el profesor Toaz ha ido en su libro esclarecedor incluso más lejos que el Dr. Helmut Schramm en su libro publicado 1944, El asesinato ritual judío. Incluso confirma el consumo de sangre por parte de ciertos judíos.
El manual Seguillot, que fue generalizado entre los judíos de Alemania, incluye una variedad de recetas sobre la base de la sangre humana y animal. La preparación a veces requiere mucho esfuerzo. Estas recetas de sangre atribuyen un gran poder de sanación y de repeler con fuerza las enfermedades. El gran cabalista Mordejai, condenado por un asesinato ritual múltiple en Endingen, enseñó que beber la sangre de mujeres jóvenes puede curar la epilepsia. El manual Seguillot confirma además el tremendo impacto de la sangre humana cuando está seca y se comen como un componente principal de una comida en forma de polvo. Además, el consumo de sangre permitiría que los más salvajes sueños eróticos se hagan realidad, según las enseñanzas de este manual. Durante el proceso de Trento, en particular, se hizo evidente que las mujeres judías creían que la sangre de los niños tenía propiedades curativas maravillosas si se usaba como ingrediente para las comidas. Esto es parte de nuestra medicina y una práctica que la Kabbalah aplica, es antigua tradición. Estas afirmaciones las dijo sin vacilar Bella, hija de Moshe de Würzburg durante el proceso de Trento, en febrero de 1476. 6. Y Toaf sigue. La sinagoga se transformó en esos momentos en una especie de matadero santo. Bajo oraciones y lamentos la sangre de mujeres y niños fue sacrificada en el amor a Dios. La sangre salía disparada desde los cuerpos. El arca santa, el púlpito, la galería, la escalera, el altar, todo era de color rojo por la sangre. 7. Toaf también declaró, Cea presa Shelgo y Katan. Esta es la frase que se habla antes del asesinato ritual. Significa, esta es la sangre de un joven cristiano. 8. Traducido correctamente, probablemente habría leído esta es la sangre de un joven no judío, porque goy significa no judío y también animal inmundo. Pero también Toaf habla de motivaciones más profundas para la comisión de estos crímenes horrendos. Ciertos actos criminales bajo la apariencia de rituales en realidad tuvieron lugar. Había grupos extremistas y autores individuales, fanáticos religiosos engañados, impulsados por un deseo de venganza contra aquellos a los que culpaban de su sufrimiento y sus tragedias. 10. El libro de Toaf fue comprado por poderosas organizaciones judías y retirado de la circulación. Inicialmente, el investigador siguió luchando contra la censura y las amenazas, pero luego se rindió. Sacó una segunda edición de su libro debidamente expurgada en el año 2008. El profesor Ariel Toaf insinuó varias veces que los judíos siguen comerciando con sangre humana en la actualidad. Esta sugerencia, sin embargo, adquiere un mayor relieve cuando tomamos en cuenta que en un programa de televisión muy popular en los E.U. se realizaron acusaciones directas. El 1 de mayo de 1989, una joven judía bajo el seudónimo de Rachel fue invitada al programa de Oprah Winfrey, donde declaró ante millones de televidentes que aún tienen lugar sacrificios con bebés cristianos hoy en día. Ella misma tuvo que sacrificar a un niño, dijo ante las cámaras. El nombre real de Rachel es Vicky Pauline. Puedes ver el vídeo aquí. Prevalece una obsesión por la sangre innegable en la comunidad judía. Cuando los bebés varones son circuncidados en el séptimo día, muchos rabinos chupan el pene del infante y beben su sangre. 11. La circuncisión se considera como el acto por el cual se entra en alianza con Dios. Incluso Ariel Toaf dedica a esta práctica una gran cantidad de espacio en su libro. Informa que en la antigüedad las mujeres judías devoraban los prepucios cortados a los niños circuncidados. Es muy interesante también la información que Toaf brinda respecto al sacrificio que ofrece Abraham de su propio hijo. Si bien en la Biblia dice que Dios desvió el puñal en el momento final y simplemente hirió el brazo de Isaac, conformándose con un carnero, la versión de Toaf afirma que Abraham en realidad sacrificó a su hijo. Habría entonces dos versiones, una para judíos y otra para quienes no lo son. El sacrificio bíblico de Isaac, de acuerdo con el Midrash doctrina de la ley, en realidad se lleva a cabo. 12. Una de las explicaciones que dan los judíos respecto al asesinato ritual es que el mismo no se hace contra humanos, sino contra animales. Pero los libros religiosos judíos afirman claramente que el no judío carece de alma y es en realidad un animal con forma humana. Los gentiles son sin alma, desde el nacimiento y deben ser sacrificados con el fin de mantener sus malas disposiciones dentro de ciertos límites. Si matamos a un gentil que violó uno de los 7 mandamientos, actuamos correctamente. Está permitido por la ley judía matar a los bebés gentiles si está claro que van a hacer el mal contra nosotros, cuando crezcan. 13. Y hoy en día, existen múltiples indicios que confirmarían que estas prácticas se siguen llevando a cabo. El caso del asesino de niños judío nacido en Bélgica, Mark Dutroux, donde se ha demostrado que era en realidad un instrumento de una red internacional de pedofilia, conmocionó a la sociedad europea a fines de los 90.
Este hombre mató a 6 niñas como mínimo, con edades comprendidas entre los 8 y 19 años y se comprobó judicialmente que detrás de este asesino había toda una red de abuso infantil. Hoy el llamado Pizzagate, que involucra a poderosas figuras políticas, mayoritariamente judías, ha salido a la luz. Si bien el sistema trata de desvirtuar las denuncias, afirmando que se trata de una teoría de la conspiración más, la realidad parece imponerse, pese a que pretenda ser ocultada.